Bien, un saludo a todas las usuarias y usuarios de Debates del Sur Global que nos acompañan como todos los martes acá en tu programa desde la Radio del Sur y también la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para llevar a todos y todos los análisis más actualizados sobre la realidad geopolítica latinoamericana y también las transformaciones que se están dando en el contexto global. Tenemos el día de hoy, un invitado muy especial. Se trata de un gran amigo de la casa, Romain Migus, quien es escritor, investigador francés, residenciado en América Latina desde hace mucho tiempo y que nos acompaña desde Perú vía Zoom en este momento. Romain Migus, es autor de un boletín mensual sobre la realidad político-económica social del Perú. Es un boletín bastante bueno que nosotros consultamos y revisamos con mucha frecuencia, y de hecho por eso Migus siempre es una de las personas que consultamos más acertadas para conocer cuál es la realidad en el terreno, en este país tan importante para nosotros. Es un país bolivariano. Recordemos que Perú y Venezuela somos países hermanos, y así como nuestros orígenes estuvieron unidos, pues nuestros destinos están sin duda entrelazados, y lamentablemente la situación en Perú es cada día más preocupante para nosotros, aunque yo quisiera no adelantarme a los análisis, más bien tener de primera mano de parte de Romain Migus, quien es también, autor de numerosos libros, entre ellos La telaraña imperial, la enciclopedia de injerencia y subversión, el programa de la MUD, El imperio contraataca, amigo de la Revolución Bolivariana desde siempre, uno de los amigos más sinceros que hemos podido contar desde el comandante Chávez hasta el actual bolivariano. También, Romain, es más, no quiero seguir haciéndote propaganda, más bien tú nos enseñarás, fíjate. Para nosotros, como decía, es importantísima tu presencia allí en Perú y también toda la labor documental que estás haciendo constantemente para sistematizar todo lo que ha sido este proceso político de desestabilización en un país tan importante y tan sensible. Yo no quiero más preámbulos, más bien darte la palabra para que a la luz de los hechos históricos nos puedas relatar un poco tu apreciación sobre la importancia histórica del Perú, de Bolívar hasta hoy. ¿Qué nos puedes decir? ¿En cuánto tiempo? Mira, muchas gracias, Daniela, por la presentación, ¿no? Y también por la invitación. Sí, lo del boletín viene de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Es una paradoja de que Perú es uno de los países, quizás en América Latina, que genera más em, eh, imaginario colectivo. Cuando uno dice Perú, inmediatamente está el Machu Picchu, los incas, las llamas, la gastronomía, el lago Titicaca, aunque compartido con Bolivia. O sea, hay un imaginario colectivo que que llena de significado la palabra Perú. Pero al momento de hablar de Perú, de la política, de sus clivajes internos, es muy difícil y nadie sabe nada, ¿no? O sea, ya es difícil para los peruanos, entonces para la gente de afuera es muy complicado. Además, Perú ha sido ha sido el único país de América del Sur en no haberse montado en el tren de los cambios progresista, nacional popular, socialdemócrata, socialista en el siglo XXI. Hasta Colombia tiene de presidente a Petro y Perú no ha tenido un proceso de cambio profundo.
el año y medio de Pedro Castillo no cuenta porque fue muy apresurado y lo tumbaron antes de que pudiera realizar cualquier cambio estructural. Entonces, ¿cómo palpar esta realidad? ¿Cómo saber las noticias de importancia en este país? Es un poco lo que nos empujó a hacer este boletín que tiene las noticias más importantes de cada mes y también con una lectura particular, que es la nuestra, ¿no? Y también tiene un editorial. El editorial del mes que va a salir, yo te doy la primicia, Daniela, se va a llamar Perú nunca salió de la colonia y tiene que ver con la celebración, o más bien las no celebración, de los 200 años de la batalla de Ayacucho, a realizarse en pocos días, ¿no? Ya nos estamos acercando a la fecha del 9 de diciembre 2024, 9 de diciembre 1824. Y aquí también una gran paradoja es que los líderes peruanos, porque San Martín llega a Perú y la libera sin combatir, ¿no? Y declara la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Pequeño problema, los españoles que estaban recomponiendo sus tropas a las afueras de Lima volvieron a entrar en Lima y San Martín tuvo que escapar. Después escapar para reunirse con el libertador Simón Bolívar en Guayaquil. Y la misma gente, la misma oligarquía criolla peruana que había acogido a San Martín, volvió a acoger a los españoles y a echarle todas las culpas a San Martín. Sin embargo, desde 2021 han tenido como presidente, ¿no? Riva Agüero y el marqués de Torretagle. Y estos presidentes del Perú combatieron con los españoles en contra de las tropas libertadoras, en contra de Bolívar, en contra de Sucre, en realidad Sucre, porque Bolívar no está presente físicamente en la batalla de Ayacucho. Fue en la batalla de Junín, pero no la de Ayacucho. Y cuando vemos cómo se componen las tropas que pelearon en la Pampa de Aquinoa, precisamente el grueso de las tropas del Ejército Libertador era compuesto de Colombo venezolano, venezolanos colombianos, que ahora son Venezuela y Colombia, y con algunos destacamientos argentinos, chilenos, y algunos batallones peruanos. Al contrario, del lado realista, había la tropa, era principalmente peruanos. Entonces hay una gran paradoja que finalmente la independencia de Perú final y del continente se realizó en contra de los peruanos. Ahora, digo en contra de los peruanos, no es el término que debería emplear. En contra de la oligarquía criolla que lideraba el país mano en la mano con los españoles. Y eso es muy interesante porque en la primera constitución del país hecho por Bolívar, que era una constitución, vamos a decir, muy política, ¿no? Impregnada de los ideales primero de la Revolución Francesa, nutridos de la Revolución Haitiana, lo que es el cuerpo ideológico hoy de la Revolución Bolivariana, y eso duró el tiempo que Bolívar se quedó en Perú, que es más o menos 2 años. Cuando él se va, vuelven a hacer una nueva constitución donde restablecen las leyes y el marco jurídico que predominaba durante la colonia. Es decir, que a partir del 1826 está al mando la oligarquía peruana y finalmente Perú o los territorios peruanos se convierten en una especie de colonia sin metrópolis. Normalmente, en el modelo colonial, la metrópolis captaba los recursos, ¿no?, de varios territorios, varias haciendas, varias minas, y Perú se convierte en una colonia sin metrópolis, es decir, unos territorios casi autónomos
un país dirigido como una hacienda, como múltiples haciendas, donde cada señor local, cada oligarca está reina en su pequeño territorio. De hecho, este concepto de colonias sin metrópolis también tiene dos consecuencias. La primera, la ausencia total de un proyecto nacional, a la diferencia del país del sur, de Chile, donde la oligarquía, la burguesía chilena sí se unificaba alrededor de un proyecto nacional, y un proyecto nacional expansionista. De hecho, eso fue los primicios de la guerra entre Perú y Chile. Eso fue lo primero. Lo segundo es la exclusión del pueblo o de los pueblos indígenas, campesinos, o sea, de la sierra peruana. Es decir, unos territorios que se piensan sin el pueblo, ¿no? Eso es muy importante y vas a ver que hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hay consecuencias de eso. Eh, una de las consecuencias de eso precisamente fue durante la guerra Perú-Chile, donde Chile invade Perú. La primera ciudad que los chilenos se encuentran es la ciudad de Arequipa, la hermosa ciudad blanca de Arequipa, y la oligarquía dice a los chilenos, nosotros no tenemos nada que ver con Lima, con estos otras haciendas, ustedes son los bienvenidos aquí, y esta es la llave de la ciudad, ¿no? Y también pelearon sin el recurso principal, que es la tropa, el pueblo, motivado, vamos a decir, contra un enemigo principal en defensa de un proyecto nacional. Entonces, obviamente, los chilenos arrasan con todo y los peruanos empiezan a expulsarlos, eso es muy interesante, a través de una guerra de guerrilla en la sierra liderado por Cáceres, que va a convertirse en presidente, como presidente después. Pero ¿qué hace Cáceres para ganar? Incluye a los pueblos indígenas, porque además él hablaba quechua y tenía su hacienda allá. Entonces, por primera vez los incluye alrededor de un proyecto nacional y logran así empujar a los chilenos hacia su país. ¿Qué hizo Cáceres cuando ganó y se instaló en el trono presidencial? Llamó a los jefes indígenas que había peleado por él y con él y los mató. O sea, y eso es la historia del Perú desde 200 años. Salvo la honrada y gloriosa revolución del general Velasco, que duró desde 1968 a 1975, pero fue una paréntesis mágica. La historia del Perú está marcado por esta oligarquía antibolivariana que ha manejado el país, como dicen aquí, como su chacra, es decir, como sus haciendas, una multiplicidad de haciendas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nos acercamos a la conmemoración de los 200 años de la batalla de Ayacucho y el grueso de las tropas que liberaron o que enfrentaron a los realistas en aquel pampa de Ayacucho, es decir, Venezuela y Colombia, el régimen actual de la usurpadora Dina Boluarte ha roto las relaciones diplomáticas con Colombia y con Venezuela. Entonces, otra vez, Perú está del lado de los realistas, Perú nunca salió de la colonia. Entonces, vas a ver también las consecuencias que hay en todo el peso de la historia, ¿no? Que donde la historia se repite como farsa para hacer, ¿no?, el marxismo en la radio del sur. Sí, no, es lamentable que aún en pleno siglo XXI y proviniendo, ¿no?, nuestros pueblos de sus mismos orígenes coloniales, de su misma historia, de su misma lucha por independencia, parece que cada vez estamos más distantes
debido a la distancia que imponen estas oligarquías que se han mantenido durante todo el tiempo, pero que además amenazan en este momento de imponer barreras mucho más abismales, porque fíjate, analizando en el contexto global hacia dónde va el mundo de hoy, hemos visto que nos estamos dirigiendo hacia la rebelión de las élites, en donde ya a las élites, a ese 1% que ostenta la riqueza a nivel global, ya no les sirve la figura del Estado-nación, ya no les interesa seguir manteniendo una fachada de un Estado que se ocupa de una población, que mantiene una cohesión territorial. Entonces, lo estamos viendo muy cerquita en la región con el papel que está jugando Milei en Argentina, ¿no? Y que amenaza con expandirse también por toda la región como un hongo en la superficie, porque, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero está Donald Trump por asumir en enero la presidencia de Estados Unidos, y Donald Trump también va de la mano de esos grandes feudalistas del siglo XXI, por ejemplo, Elon Musk. Entonces, bueno, hay una batalla fuerte en todos nuestros países, en toda nuestra región, por la independencia y soberanía, pero ya no ni siquiera de un territorio, sino de nuestras mentes, porque estas élites amenazan con el control mental a través de la tecnología. Entonces, bueno, vemos que Perú no escapa de esta realidad, pero aún el escenario peruano, yo no sé si en este contexto y por su relacionamiento con China, tú consideras que pudiera representar, a ver, una ventana de oportunidad de que Perú a lo mejor rompiera con esa inercia que lleva el orden mundial para, bueno, sumarse quizás a la multipolaridad? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Hemos visto recientemente que han habido acontecimientos desde el punto de vista geopolítico muy relevantes en Perú. Es lamentable, pues, que Perú tenga el día de hoy esa oligarquía gobernando, que además llegó al poder de la forma más burda posible. Pero bueno, es la realidad del Perú. Tú lo has dicho y nos los has explicado con mucha claridad. Desde la colonia hasta hoy es una realidad continua, con excepción de esos años mágicos del gobierno de Velasco Alvarado. Entonces te pregunto, fíjate, hemos visto que se desarrolló recientemente la cumbre APEC allí y hemos visto que la relación comercial de Perú con China va, como quien dice, para adelante, o pudiéramos hacer esa lectura de lo que se desprende de la inauguración del puerto de Chancay. ¿Qué otro, como para decir que existe esperanzas de que Perú en algún momento rompa no sé, ese hilo histórico y quizás se sume a la multipolaridad en vez del gobierno mundial y la unipolaridad? No sé, ¿cómo ves tú el panorama de Perú en la actualidad, considerando la transformación geopolítica que se está dando a nivel global? Ya, antes de ir a la geopolítica, precisamente la batalla entre China y Estados Unidos en los territorios peruanos, en la cumbre de APEC, yo debo añadir una cosa, es que el gobierno, cuando hablamos del gobierno de las revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del general Velasco, hubo un movimiento telúrico con este gobierno. O sea, un terremoto con la reforma agraria que rompió el sistema de haciendas. O sea, hasta 1969 había siervos, ¿no? En el Perú, que la gente valía menos que una vaca, porque la vaca tenía un valor de uso, lo cual no tenía el peón. Básicamente, 35% de la población peruana hasta 1969 era siervos. Y se hace por primera vez en 1980, estamos hablando de periodo histórico muy, muy, muy corto, ¿no?
la primera elección universal, porque antes el 70% estaba excluido de la democracia peruana, o por lo menos de la democracia representativa peruana. Entonces, y eso del voto universal es producto de la revolución cultural hecha durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos hablando de dos generaciones, es decir, nada. Y precisamente estamos hoy presenciando unos cambios sociodemográficos que creo que van a influir muchísimo en el porvenir del país. Me explico. Antes del 80, la gente era totalmente analfabeta, una gran porción de la población excluida, siervos, analfabeta, pero la reforma agraria hace, la propiedad de la tierra hace que se puede sacar una plusvalía para invertirla en otra cosa que el mantenimiento de los medios de producción en el campo. Me explico. Se puede invertir en un hijo para que haga su formación en la escuela. Eso fue el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo. Sus padres son unos campesinos de Cajamarca, analfabeta, y uno de los hijos pudo ser otra cosa que campesino, lo cual no era posible sin la reforma agraria de Velasco. Entonces, han podido hacer otra cosa y convertirse en en otro destino. Y la generación que sigue también, es más, la generación que sigue, es decir, los que tienen 20, los que tienen menos de 30 años hoy, han podido ir a la escuela, han podido incluso, por algunos, ir a la universidad, y entonces se han convertido en los nuevos profesionales de Perú, pero para la oligarquía o para la lima racista siguen siendo llamas, animales. Y aquí hay un problema, porque si la persona tiene un diploma de abogado, de médico, de ingeniero, etcétera, va a decir, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí que no me reconocen mis competencias a la altura de los demás? Eso era un grito durante el estallido. Durante el estallido, yo fui en el sur de Perú, en los campos, y la gente decía o clamaba, déjennos ser peruanos como los demás. ¿Oh? Y también decían, no es solamente el 7 de diciembre, el día del 7 de diciembre de 2022, el día del golpe contra Castillo, son 200 años. Es decir, 200 años de historia republicana que los dejó totalmente excluidos. Entonces, hay una generación que no se va a calar los clivajes y el sistema de apartheid que todavía reina en el Perú. La otra cosa es el capital, es producto del capitalismo neoliberal que se implantó desde los años 90 con la presidencia de Fujimori. Es decir, que se han hecho una categoría de lumpenburguesía, es decir, producto de la economía informal, vamos a decir, líneas de transporte, alguien que hacía taxista en los años 90 y que con la ganancia compraba otro carro, ponía un primo ahí, que hoy en día, 25 o 30 años después, es dueño de una compañía de transporte en el sector informal, pero no está reconocido como lo que debería ser, es decir, miembro de la pequeña burguesía provincial o de la burguesía provincial. Eso también es un empujón porque la conciencia de clase de esta gente está con el pueblo por ser excluido al igual que ellos. Y la Ujú. tercera cosa que va a cambiar es que Perú se está urbanizando también con, si no me equivoco, 7 ciudades de más de 500.000 habitantes. Entonces, eso va a requerir planificación, va a requerir Estado, va a requerir unos comunes para Ujú. elaborar la vida juntos, que no hay. Es el país, es la cuna del neoliberalismo. La gente dice es Chile, pero sí, pero en Chile tenían un proyecto nacional, entonces tuvieron que soltar unas migajas. En Perú no.
como bien lo dije en la introducción, como no había y no hay proyecto nacional, como es un país de varias haciendas dirigidas sin que haya una coherencia, aquí estamos en el, ¿cómo decía? En la esencia pura del libertarismo promovido por Milei. De hecho, antes de morir, en mayo, creo, Fujimori, Alberto, dio una entrevista en la cual dijo, lo que están haciendo Milei y Bukele lo he hecho yo hace 30 años. Y tenía razón. Es decir, la destrucción total de los comunes, Del siendo Estado, el claro. Estado la expresión institucional de los comunes, la destrucción total, asociación, asociación de barrio, lo que sería también consejo comunal en Venezuela, etcétera. Restauración de un régimen autoritario para controlar la, las protestas. Bien, Entonces, Romain, fíjate. hay un empujón así, hay un empujón que va a quebrar el modelo peruano, un empujón que va a venir no de la política, sino de la presión Sí, sociodemográfica. fíjate, discúlpame que te interrumpa, pero vamos a hacer una pausa rápidamente y enseguida continuamos con más acá en Debates del Sur Global. Ya volvemos. Continuamos acá en Debates del Sur Global conversando con Romain Migu sobre aspectos históricos y también actuales de Perú. Cuál es la situación política, económica, social de este país, pero también la importancia geopolítica del Perú en el marco de las transformaciones geopolíticas que se están dando al día de hoy. Romain, bueno, gracias por ese resumen histórico que nos permite contextualizarnos mejor sobre la situación del Perú y bueno, yo particularmente siempre redescubro cosas que me preocupan y me comprometen aún más a entender que el legado de Bolívar todavía está a medio hacer, tenemos un gran trabajo para romper mitos y para tratar de reencontrarnos nuestros países, por lo menos los países bolivarianos, en la historia, en nuestro origen y también en un sentido de un futuro común compartido. No, valga, me robó esta frase de la comunidad de futuro compartido que promueven los chinos. Bueno, creo que nosotros tenemos que recuperar algo así, una visión de región, una visión de países que estamos en la lucha por tener una mayor participación en el proceso de redefinición geopolítica que se está dando hoy en pleno siglo XXI. Y ahí quería preguntarte, como lo hice en el segmento anterior, ¿cómo ves tú el papel de Perú en el marco de ese proceso de redefinición geopolítica a la luz de los recientes acontecimientos, ¿no? ¿Qué papel quiere jugar Perú y estas oligarquías al día de hoy? Bueno, ¿te recuerdas que yo definí la situación de los territorios peruanos como una colonia sin metrópolis? Correcto. Y entonces sigue siendo así. Es decir, sigue siendo así en el sentido de que no hay una cohesión o de la política exterior o se cree que se pueden manejar las haciendas un poco como separando conflictos de interés geopolíticos. Me explico. Perú es un país, es una colonia de Estados Unidos. Es un país ocupado militarmente, 8 bases militares, un biolaboratorio, como se encuentra en Ucrania, hay uno en Iquitos, en Perú. Eh, es un país
militarmente ocupado desde mayo de 2023. Hay un destacamento del ejército estadounidense recorriendo el país, supuestamente haciendo trabajos de formación, de inteligencia, de despliegue militar, y esta ocupación fue pospuesta si no me equivoco, el 20 de diciembre de 2023 por un año, ¿no? Entonces vamos a ver el final de diciembre si lo posponen un año más. Es un país donde la embajada de Venezuela, la embajada de Venezuela está cerrada precisamente, pero la embajada de Estados Unidos visita a los poderes públicos varias veces en la semana. O sea, una injerencia totalmente asumida, es obviamente la única embajada en comportarse así. Visita y da alineamiento a los ministros, a los rectores del poder electoral, a los presidentes del poder judicial, etcétera, etcétera. Pero los gringos no tienen la capacidad financiera que tiene China. Y desde hace varios años, China se ha convertido en el primer socio comercial de Perú. Pero incluso ha comprado sectores estratégicos que van más allá del respeto a la soberanía. ¿El problema son los chinos? No. Si los chinos encuentran a una persona dispuesta a venderle su madre, su padre o lo que sea, van a comprar si es un buen negocio. Es que ellos no se imaginan que se pueden hacer este tipo de transacción y han encontrado en los diferentes gobiernos peruanos gente dispuesta a venderle su madre, su padre o lo que sea. Me explico. 100% de la electricidad de la capital Lima, es decir, 30% de la población del país, está bajo el control de una empresa pública china. Eso no es o sea, podría ser de China o de otro país, pero ¿qué país entrega la luz, la producción, distribución y comercialización de 100% de su capital a una potencia extranjera, siendo China otra? Ninguno. O sea, a nivel de soberanía, a nivel de defensa, incluso, es increíble. O sea, vamos a decir que si Perú entra en conflicto con China, China tiene la capacidad de apagar la luz por 12 millones de habitantes. O sea, es increíble. También han entregado varias porciones de minas. Aquí no solamente a China, de hecho son los canadienses que más tienen minas en el Perú, pero básicamente estamos hablando de 30% entre minas, concesiones, etcétera. Estamos hablando de más del 30% del país que está bajo concesión de los multinacionales. O sea, un tercio del país ya no le pertenece a Perú. Está a mano de empresas extranjeras, incluyendo aquí, como te dije, canadiense, suizos y China. China tiene las minas más grandes de cobre, por ejemplo. De hecho, hay minas que tienen su puerto. Los 3 puertos más importantes del Perú no le pertenecen a Perú. Está el puerto del Callao, que pertenece a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, precisamente, no a los Emiratos Unidos, al Emirati de Dubái. Está el puerto ¿cómo se llama? En el sur del país, que le pertenece, se me escapó el nombre por ahora, se me va a regresar seguramente, que pertenece a una empresa china que lo utiliza como puerto de desemboque de su mina, porque tiene mina, entonces va directamente de la mina de cobre a el puerto y del puerto exportan hacia Asia. Y hoy el puerto de Chancay. El puerto de Chancay, decimos, bueno, es un puerto chino, en realidad es una empresa, Inversión Portuaria Chancay, que está representado por 40% de una empresa que pertenece a una minera peruana, Volcán. Esta empresa, el accionario
mayoritario, pero que tiene 22% de las acciones, es argentino. De una minera argentina también. Entonces hay capital peruano, capital argentino, para conformar el 40% de las acciones y el 60% de las acciones son, son de capital chino, de la empresa pública Cosco Shipping. De hecho, a mí me da mucha risa porque en Volcán y también en la empresa Cosco Shipping Chancay Ports hay muchos marinos, miembros de la Marina de Guerra peruana, que han sido comandante general de la Armada y que tienen en el Parlamento su representación política, ¿no? En una bancada. Es el cuerpo más conservador y anticomunista que puede, cuerpo constituido que puede tener el Perú, la Marina de Guerra. Y es admirable ver cómo por los representantes políticos, por lo menos, hablan del, contra el comunismo, en contra del comunismo, en contra del Estado, pero después se reajustan la corbata y van a trabajar mano en la mano con el Partido Comunista Chino, porque Costco Shipping es una empresa pública. De hecho, es interesante ver en un país que no tiene empresa pública, lo único que se salvó es el agua, que sigue siendo una empresa pública, sino todo ha sido vendido y los artículos económicos, si no me estoy equivocando, es el artículo 56, precisa que si hay una competencia privada, el Estado no se puede meter. Es decir, el ultraliberalismo está anclado en el mármol de la Constitución, pero el aeropuerto más grande del país, el aeropuerto de Lima, del Callao, Jorge Chávez, está manejado en concesión por una empresa pública alemana que pertenece a la alcaldía de Frankfurt. Los dos puertos más grandes del país, los tres puertos son manejados por empresas públicas chinas y de Dubái. Entonces, es muy divertido ver que finalmente sí funciona la empresa pública cuando viene de otro país, ¿no? En el caso de Chancay, estamos hablando del primer hub portuario de América del Sur. Quiero que, de la costa pacífica de América del Sur, es muy importante que la gente entienda de que uno no llena un barco dos veces para ir a China o a Asia, en realidad. Es muy difícil llenarlo, por ejemplo, de China, y cuando llega, vacía su cargamento, tiene que volver lleno a donde viene. Entonces, las rutas marítimas pasan por dos hubs portuarios donde confluye toda la mercancía para hacer la travesía del Océano Pacífico. Hoy en día existen el puerto de Manzanillos en México y el puerto de Long Beach en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y Shanghai viene a ser el tercero y el primero en América del Sur. Entonces, obviamente va a revolucionar, de cierta forma, va a revolucionar el comercio, el intercambio, el conocimiento entre América Latina y Asia. Y también dentro de América Latina. Porque los productos manufacturados chinos que van a llegar van a tener que ser despachados en todo el país. Es decir, que se va a necesitar vías de conectividad entre Brasil y Perú, reforzar las vías y las rutas entre Perú y el norte, es decir, Ecuador, Colombia, Venezuela, y el sur hasta Chile, Argentina. O sea, es algo positivo para América Latina, no solamente para los chinos y, o los países de Asia. Entonces, y la idea es que se exporte productos vinculados a la agricultura, a la ganadería, productos incluso manufacturados también puede ser, etcétera, etcétera. Bueno, cuando dije eso, yo obvié de una cosa que es la guerra comercial que se van a librar Estados Unidos y China. Eso es muy interesante, porque el puerto ha sido inaugurado
es interesante, era inaugurado por Xi Jinping y la usurpadora Dina Boluarte, pero inaugurado desde el Palacio de Gobierno porque no habían las condiciones de seguridad para el traslado de Xi Jinping. Creo que solamente con eso, Chancay queda a 70 kilómetros de Lima. Por eso hicieron una videoconferencia. Hicieron una videoconferencia porque la seguridad de la APEC fue asegurada por el ejército de Estados Unidos. Estamos en una Bueno, colonia. y es interesante que Estados Unidos con todo ese despliegue militar no logró sabotear o frenar la inauguración del puerto de Shanghái, no de Chancay. O sea, eso yo creo que puede ser decepcionante para una potencia en decadencia como Estados Unidos, ¿no? No poder Sí, frenar eso. frenarlo es difícil porque ya hay mucho en juego. El hecho de que los chinos se aliaron con los marinos, que es, como te dije, un cuerpo constituido conservador, pero a la vez potente en Perú. ¿No? Tienen su sistema de inteligencia, tienen, bueno, son parte finalmente de las Fuerzas Armadas, entonces da también una especie de seguridad y es un cuerpo constituido fuerte en un país donde no hay, está totalmente desmembrado la función pública, ahí tienes una persona que han podido levantar las trabas que igual Estados Unidos intentó poner en el caso de Chancay a través de el Ministerio de Transporte y estaban contestando la exclusividad de los servicios portuarios a la empresa y todavía está, no está resuelto, no está resuelto a pesar de una norma legislativa que aprobaron en julio, pero todavía queda espacios o vacíos legales que podrían permitir a Estados Unidos de mover sus peones ahí dentro de la función pública peruana, de la administración, para vulgarmente joder el buen desarrollo del puerto. Pero ahí, a pocos días de la inauguración del puerto de Chancay, el ex asesor para América Latina de Donald Trump, Mauricio Claver Carón, nos recordamos de él, ¿no? De origen cubano, salió a decir que todo Muchísimo. lo que pasara por el puerto de Chancay va a merecer un arancel del 60%. O sea, ya está la guerra declarada. Y en confunción de la pregunta que me habías hecho, como veo también la administración Trump, yo creo que Perú va a ser el país que más va a ser afectado de el gobierno de Trump. ¿Por qué digo eso? Porque Cuba, Venezuela, Nicaragua son países soberanos, dignos, que han resistido y seguirán resistiendo. Están preparados para eso. Y 4 años no es nada. Entonces, ya están. Perú no está preparado. Pensaba cómo manejar varias haciendas al mismo tiempo y no va a ser posible. Ahora, los Estados Unidos, con la administración Trump, porque no hay que olvidar que Marco Rubio es un castrista, chavista y nicaragüense compulsivo, pero también es un xenófobo real, ¿no? Entonces, la guerra comercial contra China va a llegar a unos alcances que no hemos visto hasta el día de hoy. Y precisamente hay mucho de eso en el territorio peruano. Entonces, ellos no están preparados para luchar. ¿Qué va a pasar si Estados Unidos le dice, bueno, ahora o están con nosotros o están en contra de nosotros? Van a ir Sí, con... sí, seguramente ellos van a tratar de presionar en Perú para terminar de romper cualquier lazo que tenga Perú con China, sobre todo porque Trump y las piezas que está ubicando en su gobierno son claramente y frontalmente anti-China. Ahora, también Estados Unidos tiene que contemplar bien el tema de los aranceles que al final terminarán encareciendo los productos que consumen los mismos estadounidenses porque dependen muchísimo de productos chinos y bueno, la imposición de esos aranceles va a afectar a los usuarios finales. Pero o sea, es interesante ver, ¿no? Cómo bueno,
Perú, por esa situación que tú me explicas, por esos feudos comerciales y empresariales, por esa existencia errática como una colonia sin metrópoli, ¿no? Está hoy presionada desde estos dos frentes encontrados y seguramente, bueno, lo primero que va a hacer Trump es precisar, ¿no? Para que Perú se defina en un lado de la historia. O sea, y todo lo que eso puede implicar desde el punto de vista de la desestabilización más profunda de este pueblo que, en cierto modo, había conseguido en la cooperación con China, en cierto modo, una especie de alivio para resolver algunas necesidades inmediatas de su población. Entonces, bueno, habría que ver allí cómo se va a dar eso. Por otro lado, la cumbre APEC, ¿cómo la evalúas? ¿Cómo analizas que estuvo, creo que fueron los representantes de las 21 economías del Pacífico allí y parecía bueno, el gran protagonista de todo fue China. No sé qué lectura tienen ustedes desde allá. Ah, sí, sí, ya basta con ver la foto final, ¿no? Donde el Biden está al final de un lado, o sea, como De último. marginalizado, Xi Jinping en el centro, ¿no? O sea, el despliegue y toda la atención mediática estaba centrado en China, en este. Pero permíteme también añadir que Adelante. Estados Unidos tienen la capacidad también de dañar también las actividades del puerto de Chancay, y eso es totalmente culpa otra vez de esta colonia sin metrópolis que se llama Perú y que tiene como abandonado a su suerte los pueblos, el pueblo, y la ciudad de Chancay es una ciudad totalmente marginal, es un enorme barrio que no cuenta con servicios públicos, o muy pocos, escasos servicios públicos, y hasta este año, pero bien avanzado, no contaba con un plan de desarrollo urbano. Es decir, se está metiendo un puerto de enormes dimensiones que pueden traer incluso a empresas, etcétera. Se prevé que la población en Shanghái puede doblar en menos de 5 años y no hay planta de potabilización de agua, no hay servicios de agua de aguas usadas, no hay plan de expansión de la ciudad, un plan de vivienda, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ya pasó, ya está. Yo fui en varias marchas donde la población está muy consciente de eso. Por ejemplo, hay 64 policías, 2 carros, 2 motos. O sea, no es serio. Hay 2 cajeros automáticos para sacar plata. O sea, es una ciudad precaria, ¿no? O sea, un hospital construido por 10.000 personas, pero que abarca con toda la región de Chancay ya a 300.000 personas y se supone que va a doblar la población de la ciudad. Entonces, es un estado muy precario. Ahí está la clave, porque la salida de Chancay y de también que va a tenerla es la carretera panamericana, que es a este nivel 2 vías, dos doble vías, ¿no? Es Ujú. decir, fácilmente trancable por unos manifestantes que reclaman o que podrían reclamar parte de los dividendos de lo que se está generando en el puerto para la calidad de vida. De ahí a pensar que una organización que se llama la CIA y que crea zozobra desde hace 70 años puede manipular a unas personas para impedir que salgan los containers. No mucho, un día, 2 días, 3 días, se supone que van a salir 4.000 por día. Entonces, con 12.000 containers, si no lo puedes sacar, ¿qué vas a hacer? O sea, ya las ONGs financiado por Estados Unidos y por el mundo occidental ya se han metido tienen oficina en el puerto
y para alentar a la población a manifestar. Y cuidado, a pesar de que la empresa es una empresa peruana que maneja el puerto, a pesar de tener 40% de capital peruano-argentino, estas ONG designan a China como el enemigo. No es China, o sea, para un chino es inconcebible que un gobierno pueda dejar en este estado a toda una parte de su población. Es inconcebible. Los chinos, si quieren hacer un puerto, piensan la ciudad que va a ir alrededor del puerto y la construyen con 15 años de antelación. O sea, para los chinos ya está, no es su problema. Pero claro, las ONG y los occidentales van a designar a China como el responsable de los males de la población de Chancay y de las promesas inconclusas, porque la gente se hace toda una cosa de que el puerto puede desarrollar la prosperidad, la modernidad, o sea, todo lo que los medios vendieron, ¿no? Si no funciona así, no va a funcionar así, obviamente, el enemigo será China. Y ahí los chinos, vamos a decir, hicieron también algunos errores con 2 reuniones bilaterales en 5 meses, es decir, que legitimaron a Dina Boluarte que hoy tiene el 97% de rechazo, récord mundial. Yes. El problema es que los chinos no mezclan política y no se meten en la política interior. Desde el momento que vieron que estaba aquí, que Vieron una oportunidad. ya están haciendo negocio, pero el mundo lo vio y tiene rabia contra ellos, porque las 97% de la impopularidad de Boluarte se la trasladaron a Xi Jinping. Es la pava, la señora lo saló. Entonces, va a Y haber eso, una... tú lo acabas de decir y es importantísimo, nos refleja la importancia de que realmente se investigue y se entienda cómo piensa el pueblo latinoamericano y el pueblo de los países donde estas potencias hacen negocios y tienen presencia. Porque si estamos hablando de la transformación del orden mundial, desde la unipolaridad hasta la multipolaridad, y bueno, nosotros promovemos algo que se llama es la pluripolaridad. Nosotros como Venezuela tenemos que ser conscientes del nivel de popularidad de esos gobiernos dictatoriales que dependen de un hilo y además del hilo del títere, del jefe de los títeres, que es en este caso Estados Unidos y sus aliados atlantistas, ¿no? Bueno, particularmente Estados Unidos. Entonces, sí, es interesante esa reflexión que haces porque al final lo que puede ser un cambio de paradigma desde el punto de vista de la cooperación queda manchado, ¿no? Por los actores del momento, ¿no? Que no están anclados realmente en lo que los pueblos quieren y necesitan y legitiman. Eso, yo creo que hay un debate en China, sobre eso, precisamente de adaptarse un poquito. Normalmente China hace negocios con contrato con estados, ¿ok? No se reúnen jamás con la oposición, no interfieren en los asuntos de política interior y es lo que queremos nosotros, ¿no? Desde un punto de vista de la construcción de un mundo basado sobre reglas, no queremos una injerencia como hacen los occidentales, Estados Unidos de primero. Pero efectivamente, por ejemplo, la forma en la cual se relacionan con las comunidades en caso de desarrollo minero, o sea, los occidentales, canadienses, suizos, estadounidenses, firman la concesión con el Estado y después hacen una especie de corrupción de las autoridades locales, ofreciendo un cash o carros o sea, y pagando ONG para que median. Finalmente, hacen eso desde hace 500 años, ¿no? O sea, le dan migajas al jefe de la tribu y para tener la calma. China no hace eso. China firma con el Estado, si hay un problema con la comunidad, ellos piensan que es el Estado
que tiene que encargarse de su población, normal, ¿no? Entonces, aquí en el management hay dos visiones diferentes, pero que están, yo creo, un poquito evolucionando. Y en el caso de Chancay, lo que te conté, la precariedad del pueblo podría ser una traba, ¿no? Al desarrollo del puerto. Hay otras, pero a mercería, que son el problema de conectividad. O sea, Perú no ha construido una red de carreteras alternativas. Confían que en el mercado lo suplantará. Es decir, confían que en un momento van a decir, oye, hay mucha gente en la Panamericana, vamos a construir una carretera para nosotros. Y no va a ser tan fácil. No hay carretera. Imagínate que si vas al norte, Ecuador, Colombia, en carro con container, bueno, ahí va. Pero para el sur, si quieres ir a Chile, Argentina, incluso Bolivia, tienes que pasar por Lima. O sea, vas a congestionar una ciudad que ya está en un caos. No hay red ferroviaria. No hay y no va a haber. O sea, Perú pensaba que Brasil y China iban a construir unos trenes y no es así, no les importa. Es más, Brasil dijo que por Acre y Rondoña no iba a haber construcción de tren. Yo estuve presente cuando el secretario institucional del Ministerio de Planificación y Presupuesto estaba en Lima haciendo una presentación. O sea, no va a haber, o sea, no, el mercado no es suficiente para eso, para este proyecto de esta magnitud. Debe haber el Estado y para eso debe haber una visión global que incluya planificación, presupuesto y también visión geopolítica para situarse. ¿Cuál va a ser nuestra relación con Estados Unidos si le damos un impulso al puerto de Chancay y la integración latinoamericana? Eso no se ha pensado. Entonces, el éxito de Chancay va a ser Bien, importante para el continente, pero va a ser... bien, gracias por ese análisis. Lamentablemente ya nos queda un minutico de cierre. No sé si nos puedes compartir tus reflexiones finales y también invitar a nuestra audiencia a que te siga en las investigaciones que tú estás realizando. Bueno, nada, pónganle una lupa a este proyecto de Chancay, porque efectivamente se va a cambiar el panorama en América del Sur. Incluso se va a empatar con otros proyectos como las 5 rutas de integración que está llevando Brasil a cabo en todo el continente. O sea, América del Sur está cambiando y el puerto de Chancay va a ser la puerta de entrada o de salida, depende, hacia Asia. Entonces, no es poca cosa y a pesar de los problemas, de las trabas, va a cambiar el rostro físico de nuestra querida América del Sur. No, bueno, excelente. Muchísimas gracias a Romain Migus, quien es investigador, escritor de origen francés, pero también gran experto en los asuntos latinoamericanos. Vive en América Latina desde el año 2005 aproximadamente y ahorita nos acompaña desde Perú, desde donde ha hecho pues un resumen de lo que han sido los acontecimientos tanto históricos como de la actualidad geopolítica, económica y militar en este país andino, en este país bolivariano. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Debates del Sur Global en su emisión de hoy, pero estaremos encantados de invitarlos a acompañarnos en un nuevo programa y por supuesto gracias a ti, Romain, esperando tenerte pronto de nuevo por acá, incluso que puedas visitarnos físicamente en Caracas, Venezuela. Bueno, un gran abrazo a todas y todos y será hasta una próxima emisión de Debates del Sur Global.